Hermanos, Dios los bendiga, Dios los salude. Por eso les digo salve, hermanos. Así como el ángel saludó a María, Dios los saluda a ustedes. Hoy vamos a compartir la herida de la injusticia. Esta es otra herida profunda del alma, con el que lo estamos haciendo a la luz de los vicios y las virtudes y cómo sanarlos. Esta herida es muy común. Veíamos las anteriores, cada una con una característica particular. Esta es muy traumática. La característica de esta herida es que sí puede causar mucho trauma en el sentido de efectos que causan en el comportamiento de la persona. Ya vamos a ver cómo. Normalmente, como les decía, se recibe cuando crecemos en un ambiente, en una familia, donde es muy común juzgar a los demás. La injusticia nos habla de los juicios, de emitir los juicios. Ante Legarda nos enseña cómo todo juicio humano, todo pensamiento y palabra que se lance hacia el otro es injusta porque nosotros vemos parcialmente. En cambio, Dios ve el corazón. Por eso la justicia le corresponde a Dios. Pero ya vamos a ver pues como ese equilibrio, porque ustedes saben que la virtud está en el medio. Se caracteriza por este rasgo de creernos jueces de los demás, de tener un comportamiento. Quien tiene esta herida de la injusticia es un comportamiento rígido, personas rígidas en su manera de pensar, que se rigen mucho por la virtud, por el deber ser, pero sin tener mucho en cuenta el compadecerse de las personas. Se manifiesta entonces con juicios, con críticas. O sea, personas que critican mucho es porque tienen esta herida, porque como hemos visto en todo, pues la reciben en su familia o en sus seres queridos y la propagan hacia los demás, compartiendo o dándole a los otros lo que ellos reciben, ¿cierto? Lo que recibimos. Y espiritualmente, esta herida se debe a, precisamente, hay un vicio, que es el vicio de la injusticia. O sea, como les he querido explicar, este vicio es un ángel caído que nos tienta, pero a su vez es una debilidad que nosotros tenemos, una lucha que en la que todos los seres humanos, porque todos tenemos estos vicios que estamos analizando, unos más que otros, pero todos los tenemos, y por eso es que es importante sanar y liberar y poner todos los medios, porque es posible. No es que las personas sean injustas, es que tienen injusticia. Así como que yo no soy un lujurioso, yo tengo el vicio o la debilidad de la lujuria, pero como la tenemos, la podemos dejar de tener, ¿cierto? No somos, nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos vicios y virtudes. Entonces, para que empecemos desde el lenguaje incluso a cambiar esa manera de pensar y de expresar. Lo que nos enseña Santi Hildegarda es que a su vez ese vicio de la injusticia se debe al vicio de la lujuria. Bueno, a esta hora se siente mucha bulla en esta casa, pero bueno, vamos a hacer una meditación corta. Les explicaba que, ve mi amor, ve dices a Blanquita.
de, sí, em, se debe al vicio de la lujuria, porque la expresión más grande de la injusticia es el abuso sexual, ¿cierto? El abuso, el llegar a abusar de una persona, incluso si ustedes han tenido pues esta herida de abuso, se nombra más como una herida de injusticia. Bueno, entonces vamos a entender, y me disculpa por las interrupciones, vamos a entender eh, estos dos tipos de herida. La de ser injustos con los demás, juzgar con el pensamiento y las palabras. Esto lo vemos en Mateo 20, del 1 al 16. Y la herida del abuso sexual eh, la vemos en Lucas 17. Eh, el Espíritu Santo es el que da este orden, así como se tiende a humillar cuando se tiene el vicio de la soberbia, se tiende a ser injustos cuando se tiene el vicio de la lujuria. Y también incluso se tiende a ser conflictivos cuando se tiene el vicio de la glotonería. Esto puede que muchos no lo entendamos, que nos suene como, como un juicio, como una cosa compleja, pero es la enseñanza que el Señor nos dejó. Y se ven los frutos cuando una persona le trabaja la inlujuria, por ejemplo, aumenta, crece en castidad, como de verdad se le quita esta criticadera, por ejemplo. Entonces, acojamos esas enseñanzas como, como quizás algo que supera nuestra capacidad de entender, pero que por eso pedimos tanto en quienes no hayan visto la lección divina de hoy, ahí hacemos las oraciones, pedimos mucho Espíritu Santo para que podamos entender todo esto. Y sí, pues el Señor, por eso vamos a leer en la palabra. Vamos a comenzar con Mateo 20, que el Señor dice que el reino de los cielos se parece es semejante a un propietario que sale a contratar. Es un texto largo, pero ya al final dice, sucede esta situación pues de que él le paga a todos lo mismo y unos se manifiestan su oposición. Entonces él dice, el Señor responde, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Entonces miren que el reclamo de ese trabajador es como, venga, esto es injusto que le pague lo mismo a los que llegaron temprano que a los que llegaron tarde. Pero miren que el Señor nos habla, yo no les hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que les pagaría lo mismo? Toma pues lo tuyo y vete. Muchas veces situaciones que nos están pasando a nuestro alrededor es para el Señor probándonos, a ver cómo estamos en ese nivel de caridad. Yo quiero darle al último, yo quiero darle al que llegó de último lo mismo que a ti. Que no puedo hacer, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. O vas a tenerme rencor porque soy bueno. Entonces, mire, en otra palabra dice, o te vas a entristecer, ¿cierto? Entonces, bueno, esta herida de la injusticia incluye muchos, se relaciona pues con muchos vicios, porque aquí nos habla de la ira. Cuando tenemos ira, eh, somos injustos, porque la ira nos ciega y nos hace ver todo como en un sentido de del rencor, incluso se dice pues que la ira es una respuesta a una situación injusta. El mismo Jesús pues reaccionó, la ira santa de Dios. Yo creo que la ira solo es para Dios, no para nosotros, porque nosotros no la podemos controlar. Él sí, él es lento a la ira. Eh, también nos habla de
la envidia, el entristecerse porque somos buenos con los demás, entonces ahí por la envidia hacemos juicios injustos. Aquí, por ejemplo, está pasando algo injusto, que justo Samuel se vino a jugar aquí a hacer bulla al ladito, pero bueno. Entonces, bueno, por eso es que nosotros hacemos este camino de ir meditando todos los días una partecita, porque es que de verdad que es demasiado contenido, pero todo es para el bien de nuestras almas. Y vamos a ver entonces en el Evangelio de San Lucas 17 la gravedad de la lujuria, los efectos que tienen y por eso vamos a cogerlo en fe. El Señor nos habla aquí de la fe, escuchemos. Después dijo a sus discípulos, es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Bueno, ahí vamos a ir hasta ahí, hasta esa parte. Miren la gravedad del escándalo. La injusticia es un escándalo, o sea, uno cuando percibe una injusticia se escandaliza, pero la percibimos en el grado mayor, como yo les digo, en el punto del abuso. Aquí hay de quien escandalice a uno de los pequeños. Y por eso les hablaba yo que esta puede ser la herida más traumática y que altera de verdad, hace daños en el sistema nervioso de los niños, de las personas, porque es algo tan fuerte y es la expresión pues del enemigo por dañar a la humanidad. Pero es la secuencia de por qué la lujuria, por seguir sus apetencias, por no ser justo y seguir la ley del Señor, de tener una moderación en esa sexualidad, no se controla porque llega al punto de no controlarse y por una persona con la lujuria, por seguir sus apetencias, no le importa, pero sabiendo pues que es este espíritu en él, no le importa hacerle daño a su esposa y es progresiva, ¿cierto? Comienza por un desorden con la propia, pues, con una sexualidad heterosexual, pero puede caer en la homosexualidad, en perversiones, y cada vez es progresiva hasta llegar al punto incluso de, de querer complacerse con niños. Y eso lo estamos viviendo hoy, o sea, nuestra cultura llega a un punto de una perversión, un avance en esto que es impresionante. Y el Señor dice que ese más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler. Yo aquí les estoy exponiendo el grado más alto de injusticia, pero cuando escandalizamos también con cualquier otro acto, también estamos cometiendo esa injusticia. Pero se ganan el castigo más severo, que era atar una piedra de muchos kilos. La piedra de moler era una piedra muy grande y si lo precipitaban al mar, eso correspondía a que una persona de verdad pues muriera instantáneamente y fuera de eso su cuerpo ni siquiera recibía sepultura adecuada. O sea, hablaba de la condenación. Por eso es muy grave cometer actos de lujuria, empezar por lo pequeño en la lujuria es gravísimo porque eso nos va a llevar a más cosas y sobre todo el juzgar a los demás, el ser injustos con los demás de cualquier tamaño, en cualquier área, caer en la murmuración. Y por eso el Señor continúa este Evangelio diciendo que por lo tanto tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Miren el llamado a la exhortación del hermano. Y si se arrepiente, perdónalo.
Aquí el Señor era como que, bueno, tengan cuidado, no sean injustos y vayan salgan a murmurar del hermano, ¿cierto? Salgan a, a hablarle a los demás, a emitir juicios, críticas, em, porque eso es gravísimo, o sea, eso es acabar con la imagen de una persona y eso es súper delicado, porque, como les digo, nosotros vemos apariencias, pero el Señor sabe en realidad lo que está pasando. Entonces, si uno ve, si uno percibe una injusticia por parte del hermano, el llamado es a ir a corregirlo, pero no a salir a ser injusto y a murmurar, a caer en la envidia y en la ira por eso. Y si peca 7 veces al día contra ti, otras tantas y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles con esta enseñanza que el Señor les dio, les dice, aumentanos la fe. Por eso quise leerlo completo. Y él respondió, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esta morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Con esto, hermanos, finalmente el Señor nos enseña que esto es una cuestión de fe, pero que también nos enseña cómo las virtudes, la fe es una virtud, tiene tamaños, ¿cierto? Mire que incluso los apóstoles dicen, aumentanos. O sea, así como nacemos con los vicios, también nosotros nacemos con todas las virtudes, por eso el Señor es justo, porque uno puede decir, ay no, qué injusticia pues que en mi familia se tiene esta carga de lujuria y yo cargar con eso, o qué injusticia tal cosa, pero no, Dios es justo porque así como por el pecado de Adán y Eva recibimos todos los vicios, Él nos regaló todas las virtudes, pero ya es misión de nosotros en esta vida, con la ayuda del Señor, aumentarlo y disminuir los vicios. Em, por esto, también Santa Hildegarda nos dice que siempre al final de sus meditaciones dice, quien tiene fe acoge estas meditaciones en su corazón y las pone por práctica. Por eso, hermanos, esto es cuestión de fe. Hoy hay que pedir mucha fe para poder que toda esta palabra de Dios y todas estas meditaciones lleguen al corazón y de verdad obren en nosotros, porque el Señor termina este texto diciendo, eh, si ustedes tuvieran fe, dijeran a esto, arráncate de raíz. Entonces, si tenemos fe, le podemos decir a un vicio, que quiero romper con este vicio, yo ya no más con ser crítico, pues de criticar, porque vamos a cambiar ese lenguaje, yo no soy, sino que tengo, ¿cierto? Entonces, puedo decir, ya quiero romper con la lujuria, ya. Eso es liberarse de esa opresión. Si tuviéramos fe, pudiéramos arrancar de nuestro corazón todos estos vicios que nos corrompen. Y mire, y dicen, y ellos les obedecerían, es lo que yo les digo mucho en este Ministerio de Sanación y Liberación, cómo se le da orden al enemigo y se ven los frutos, ¿cierto? Entonces, nuestra vida cotidiana también es eso, es arrancar de raíz esas tentaciones. Bueno, entonces en la meditación que les comparto aquí, que ya meditamos mucho la palabra, pero bueno, vamos a terminar con esto de que entendamos muy bien. Si yo estoy viviendo situaciones en las que son injustos conmigo, es porque tengo esta herida de injusticia, ¿cierto? Si las personas son injustas conmigo, es porque tengo esta herida de injusticia. Y porque también he cometido injusticia, ¿cierto? Porque el que esté libre de esto, que tire la primera piedra. También puede pasar, puede ser que es porque en mi familia es muy común esto, de juzgar a los demás, de criticar. Hay familias en las que se tiene esto pues como si fuera lo normal, pero esto es muy doloroso para quien no está acostumbrado. Eh, También puede ser, si yo estoy viviendo una injusticia, también puede ser porque en mi familia hay una carga generacional muy fuerte de lujuria. Entonces, por eso, así como ayer
le trabajamos a la soberbia para poder sanar esto de la humillación. Hoy vamos a también a orar para sanar esa parte de la lujuria, porque algo que pasa también con eso es que familia o persona que haya cometido mucha lujuria en sus hijos viven muchas injusticias, ¿cierto? Pagan sin querer, como, eh, reciben esta herencia, ¿cierto? Entonces, nosotros no quisiéramos que de nuestros hijos abusaran o de que fueran injustos con nuestros hijos. Entonces, por eso, sanar toda esta parte que nos corresponde a nosotros para que no, para cerrar esas puertas. Eso es lo que el padre Javier Luzón llama de cerrar esas puertas para poder sanar y liberar a nuestra familia. Bueno, ay, yo no compartí esta pantalla por aquí. Eh, como práctica, como penitencia en acción hoy, es la invitación a la lujuria si se rompe con ayuno severo, o sea, ayuno de pan y agua. Yo aquí les estoy dando las pautas, no es que lo tengan que hacer hoy. Eh, Aquí vamos a hacer ese diagnóstico, ese examen de conciencia y ya la invitación es en Semana Santa, poderle trabajar a uno o dos vicios y tomar las pautas que se necesita para eso. Entonces, en el caso de que si tú quieres orar por la lujuria, sí se recomienda el ayuno severo, apañado, hacer ese examen, hacer todo este examen de conciencia, estas meditaciones, eh, perdonar si tenemos, si han abusado de nosotros, poder perdonar toda esa situación, porque eso es lo que hace que nosotros tengamos esa ira, ese rencor en nuestro interior, porque abusaron de nosotros. Y quizás nosotros no hemos caído en abusar de otras personas, Dios nos ha librado, es un regalo, porque hay otras personas que han sido abusadas y repiten lo mismo, pero quizás quedamos con ese rencor, con esa tristeza y abusamos emocionalmente de los demás con estos juicios y con estas críticas. Poderlo llevar al sacramento de la reconciliación, como virtud en acciones también cortar con todos esos pensamientos y esas palabras de juzgar a Dios, como nos muestra la palabra de Mateo 20, que esta persona llegó a juzgar a Dios y a juzgar a los demás. Pero también, como nos dice hoy Isaías 58, practiquemos estas obras de misericordia, que esa es la justicia de Dios. A los ojos de los seres humanos, dar, dar de comer, sacar tiempo para los demás, ser caritativos, es como una lógica como injusta, ¿cierto? Como que no es que porque yo le voy a dar a los otros de lo que yo tengo, ¿cierto? Pero al contrario, Dios nos muestra que esa es la verdadera justicia, ¿cierto? Seguir sus mandamientos es la verdadera justicia, como la lujuria puede decir, no es que yo por qué me tengo que contener si yo tengo este apetito, así habla la lujuria, y si Dios me creó así, yo por qué me voy a abstener, pero no, es que venga, la verdadera justicia de Dios es abstener, es todo un cambio de pensamiento, pero nos ayuda. Bueno, y finalmente, nuestra mamá del cielo nos pide ayunar, hacer renuncias, y vamos a renunciar a esta injusticia, y nos invita también a orar y todo para que, aquí era lo que yo quería resaltar, porque ella desea que nosotros seamos apóstoles del amor, que ante todo respondamos con el amor. A partir del amor que vosotros tengáis, se conocerá que sois míos. En la medida que nosotros amemos, que dejemos de juzgarnos unos a otros, como dice esa canción de la hermana Glenda, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Esa es una ejaculatoria, pues una canción que nos ilumina mucho con esto de los juicios. Bueno, gracias por haber respondido al llamado de la Virgencita. Dios los bendiga. Con esto terminamos.
y vamos a hacer el rosario eh, por, para sanar esta herida. Seguimos.